Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner Mairena. Me encuentro acá en nuestra plataforma de estudio, en donde estamos dando clases para vamos a hablar de dos válvulas. Hoy voy a hablar de una válvula muy importante, que es válvula de cierre de control, que en este caso se le dice la válvula lógica I o válvula AN. La válvula AN, vamos a estar claro, ¿verdad?, de que vamos a hablar de la válvula AN. Y pues bueno, vamos a hablar de cómo funciona esta válvula, que es muy utilizada y que pues en algunos aspectos a veces no entendemos su principio de funcionamiento, y hay algunas personas que sí, ¿verdad?, quieren aprender cómo funciona esta válvula AN o válvula lógica AN. Bien, aquí ya tenemos una especie de montaje. Solo vamos a explicar cómo funciona esta válvula. Vamos a ver la descripción del componente para que miremos cómo nos da, ¿verdad?, una idea. Dice en la industria pues es conocida como la válvula de simultaneidad. Y bueno, este es el símbolo. El símbolo, como podemos observar, trae tres conexiones. Una es conexión a trabajo, que es 2, y 2 de ellas pues es una conexión a presión. Acá nosotros podemos observar que tenemos un diseño hecho del afecto, pero hay muchos diseños diferentes de este tipo de válvula neumática, y podemos ver las tres conexiones. 2 es conexión a trabajo, que es esta que está acá, y las 2 conexiones a presión, que es 1 y 2. Perdón, 1 y 1, ambas es 1. Entonces dice acá, vamos a leer el enunciado que nos da el software. La válvula de simultaneidad se basa en que el aire comprimido debe entrar en ambas conexiones, en 1 y 1, para que salga por el lado 2. Esa es la función de la válvula lógica I. Si ambas entradas recibieran aire comprimido de diferente presión, la salida sería correspondiente a la presión más baja, en un dado caso de que las presiones que reciban son diferentes, ¿verdad? Porque cabe señalar de que la válvula pues debe de tener presión en ambos extremos para que esta pueda tener accionamiento. Bien, entonces nosotros ya tenemos ahí la explicación que nos da el software. Ahora vamos a hacer una pequeña conexión que nos permita entender cómo es que funciona este elemento. Para ello pues vamos a como decíamos, es una válvula lógica AND, debe recibir señales de dos puntos a la vez, no puede ser de uno. De hecho ya vamos a hacer un ejemplo para que entendamos esta situación. Si ella recibiera señal de solo un sentido, ella no va a trabajar. Entonces vamos a hacer nuestro ejemplo. Necesitamos para ellos los 2 pulsadores de los cuales pues le vamos a mandar a controlar. Estos son los 2 pulsadores que vamos a estar utilizando, y acá vamos a estar trabajando con nuestra válvula AN. Se dice de que para que ella trabaje pues debe de recibir 2 señales. Las 2 señales de presión neumáticas pues son los puntos de conexión 1, como podemos observar, uno al lado izquierdo y uno al lado derecho. El punto de conexión 2 es de salida a trabajo. Entonces, ¿qué significa eso? Que debe recibir señales de ambos sentidos, si no pues no va a trabajar la válvula, ¿verdad?, como venimos estudiando ya. Entonces vamos a dejar por acá y vamos a subir un poquito, si es necesario pues vamos a juntar un poquito para que se vea más la gráfica. Entonces vamos a ver recuerda que yo solo estoy haciendo el ejemplo para el uso de esto, ¿verdad? Lógico que ahorita vamos a simular y el cilindro no va a salir. Lo que podemos hacer es cambiar el cilindro para que vamos a trabajar con un cilindro de simple efecto, para que miremos esto acá. Bien, entonces vamos a observar, si yo solo pulso un elemento de accionamiento, uno de los pulsadores, la válvula AN recibe señal en un extremo y no se va a actuar. Por eso se le dice válvula de simultaneidad también. Pulso el otro, recibe señal por el otro extremo y no se va a actuar. Entonces ella debe de recibir, para que cambie de estado, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, la misma señal neumática para que ella cambie de estado.
Cuando yo pulso acá, esto de acá, esta línea de acá, se va a cerrar acá y va a permitir pase de aire de acá. Lo mismo va a ocurrir en el otro extremo, pero ambas señales deben ser de manera simultánea. Si solo recibo señal por un extremo, la válvula no va a conmutar, no va a cambiar de posición y lógico pues que no va a haber ninguna especie de trabajo. Como lo podemos observar, aquí se ha unido este extremo, pero no hubo pase de aire. Lo hacemos del otro lado igual de esa manera. Entonces debemos de pulsar a la misma vez ambos extremos para que haya pase de aire. Al soltar, pues por el efecto del resorte, pues este tipo de actuador va a regresar. ¿Ya? Este es el ejemplo más claro del uso de la válvula I, válvula lógica AND, que debemos entender de que ella debe recibir dos señales simultáneamente para que pueda trabajar. Si solo recibe una, no va a trabajar. Creo que aquí en neumática pues ya está más que claro esta situación. Bien, sin más que decir, pues me despido de todos ustedes agradeciendo su amable atención y que se sumen a nuestra plataforma de estudio para seguir trabajando en ello, ¿verdad? Si hay alguien ahí que me quiere dar consejo, pues yo con gusto los acepto. Se despide de ustedes el profesor Reimer Mairena. Muchísimas gracias por su amable atención. Tengan todos buen día.